puse a grabar. Está bien, profesor. Que le agradezco. Me recuerdan para colocar la grabación. Bien. Regresando entonces a lo que presenta esta diapositiva, el párrafo dice: seguramente en algún momento se han preguntado ¿para qué me sirve la física? ¿Acaso la física me va a salvar la vida? ¿Acaso me permite mandar mensajes más rápido? ¿O me va a ayudar a entender cómo funciona el universo? Y a todos estos cuestionamientos, como dice allí, la respuesta es sí. ¿Por qué razón? Porque la física nos permite convertir en realidad nuestras ideas y lograr cambios positivos que impactan a toda la humanidad. Toda la tecnología moderna con la que vivimos hoy en día, y entonces ahí mencionamos de repente algunas cosas de última generación, como los autos eléctricos, aunque realmente eso no es algo nuevo. Los videojuegos, tomógrafos, emplean la física. Ya ustedes el semestre pasado vieron un curso de Física 1. En este curso de Física 1 se hacía un enfoque con leyes de Newton y otros temas que más adelante ustedes van a utilizar en algunas materias de su carrera propia de su carrera. Física 2 tiene un enfoque más hacia lo que tiene que ver con principios de electricidad y magnetismo. De repente muchas veces un ingeniero civil se pregunta, o bueno, un estudiante más bien de ingeniería civil se pregunta, si yo no voy a estar haciendo instalaciones eléctricas, ¿de qué me sirve la física? Ok, ustedes van en algunos casos a manejar obras, supervisar obras, y en las obras en las que se encuentran supervisando, se necesita en algún momento realizar alguna instalación eléctrica. Más adelante ustedes van a ver una materia que tiene que ver con los planos eléctricos, así que entonces ustedes necesitan conocimientos básicos con respecto a las instalaciones que se van a realizar en las construcciones que estén ustedes supervisando en algún momento. Y de todos modos también un ingeniero debe estar con conocimientos básicos en diferentes áreas. Hace unos años atrás, los graduados de Harvard, un programa televisivo en Estados Unidos, se presentó a la graduación de ingenieros de diferentes ramas y les hacíamos una pregunta básica. Si yo tengo una batería, un bombillo y un cable, o sea, ¿cómo puedo hacer que encienda el bombillo? Por supuesto que las personas que estaban graduándose de ingeniería en electricidad o electrónica o alguna de ellas, era el colmo que no respondieran eso. Pero se le hizo la pregunta también a ingenieros mecánicos, civiles, que en sus planes de estudio, vuelvo repito, tienen materias como esta de Física 2, en las cuales se debe enseñar estas cosas básicas. Y resulta que entonces los estudiantes simplemente, la gran mayoría se quedaban con que no podían realizar esa acción básica, que es algo que, por ejemplo, en los laboratorios nosotros realizamos. Entonces, lamentablemente muchas veces los estudiantes realizan las acciones en los laboratorios o obviamente por salir de la materia estudian en el momento y ya después entonces desechan los conocimientos que más adelante les pueden servir en algún momento.
De ese último párrafo mencioné hace un momento que, por ejemplo, los autos eléctricos no es algo nuevo. Para que sepan, en la historia del automovilismo, realmente los primeros autos que se fabricaron eran eléctricos. Pero ¿por qué no mantuvimos esa línea de autos eléctricos desde ese primer momento? Si hoy en día nosotros tenemos el inconveniente con respecto a casualmente las baterías, que obviamente son mucho mejores que las del pasado, pero tenemos todavía ese inconveniente con las baterías. En ese tiempo, por supuesto que ese era mucho peor. El tiempo de carga de las baterías, el tiempo de autonomía de las baterías, o sea, qué tanta distancia yo podía recorrer con el carro, fueron puntos clave en ese momento para que triunfaran los autos que manejamos hoy en día, que son de combustión, de gasolina, diésel, etcétera, ¿no? ¿Por qué razón? Obviamente eran mucho más económicos en este aspecto y por supuesto que el tanque de combustible tiene un tiempo de relleno mucho más corto, o sea, unos minutos. Usted va a una estación de combustible y de tanque lleno y solamente son unos minutos en que usted llena el tanque. Sin embargo, todavía los autos eléctricos en algunos casos están demorando horas para que la batería se carguen completamente. Y es más, usted ya con los celulares tienen esa experiencia, ¿no? ¿Cuánto demora un celular en cargarse? ¿Mm? Bueno, profe, también depende si el teléfono tiene la propiedad de que su cargador es de carga rápida. Pero igual esa carga rápida, ¿cuánto demora? ¿Y es al 100%? Bueno, no conozco mucho así a nivel profundo de la tecnología, Uh-huh. pero el teléfono que manejo yo, por lo menos no es de carga rápida, pero si no lo estoy utilizando puede demorarse una hora y media, dos, cargando completamente. Ajá, una hora y media o dos. Los de carga rápida, esa carga rápida tampoco es que se llena completamente la batería. O sea, que la carga rápida tiene un porcentaje en el que ella puede cargar en ese nivel de carga rápida. Y el resto del porcentaje entonces es prácticamente a la misma velocidad que el cargado tradicional. Por supuesto que, claro, el tiempo este de carga rápida disminuye bastante el tiempo, pero igual, o sea, no es lo mismo decir minutos a inclusive de repente quizás una hora, ¿ok? Entonces ese es el detallito todavía, inclusive hoy en día con todos los avances tecnológicos que tenemos, que los autos eléctricos, por un lado eso, y por otro lado también el costo de los autos eléctricos. ¿Alguien de repente por ahí ha curioseado y ha visto el costo de los autos eléctricos? Nadie. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Si alguien ha tenido la curiosidad, bueno, no por ahora, ha tenido la curiosidad de investigar los costos de compra de un auto eléctrico. Bueno, el otro día me puse a revisar más o menos cuánto era el valor de un Tesla. Uh-huh. Y creo que la inversión que se le hace sí es un poco cara porque los automóviles estos manejan un sistema mucho más avanzado, pero creo que a la redonda, comprándote el auto, tal vez te lo ahorras bastante a la hora de poder, ¿cómo se dice?
administrarlo, porque si usted tiene un carro normal que se impulsa por un motor, eh, este, ¿cómo se llama? Tal vez en el momento que lo compra no se refleja tanto el costo o lo caro que es, pero si usted lo presupuesta de aquí a 5 años en combustibles, piezas y todo esto, que se van desmejorando por el uso del carro, porque un carro es un bien que se va desmejorando de acuerdo al tiempo, se va Ujú, reflejando y yo creo que va igualando un poco lo que cuesta un Tesla, porque un Tesla también es muy caro en cierto sentido, pero ya a la hora de manejarlo y eso tiene pero muchas ventajas y la que más se me pronuncia es pues esa de que el auto es eléctrico y no tiene que estar emitiendo gases hacia la atmósfera. ujú, exactamente. O sea, un auto eléctrico, el mayor beneficio que nosotros tenemos con él es no hay emisiones hacia el ambiente en su funcionamiento. No podemos decir que el auto no contamina porque, o sea, realmente el auto viéndolo como un todo, él está hecho de diferentes productos que sobre todo en este caso, por ejemplo, las baterías, si uno no hace una buena disposición de ellas, son productos que pueden emanar tóxicos. En otros países, por ejemplo, las legislaciones solicitan que cuando usted en su casa, por ejemplo, utilizó una batería de un control remoto, la batería de un carrito de control remoto, o sea, cualquier tipo de batería que usted maneje, y ya la batería dio su vida útil, esa batería no la debe colocar con la basura común. ¿Por qué? Porque esa batería cuando usted la eh, tira con la basura común, llega en nuestro caso a un vertedero y ella, si en muchos casos en los aparatos ellas se revientan y sueltan ácido, que inclusive daña el aparato, no sé si le ha sucedido en algún momento a ustedes eso, que por dejar mucho tiempo una batería en un dispositivo, un aparato, un control, la batería se riega y quema los circuitos y ya los deja inservibles. Ahora imagínense esas baterías en un vertedero soltando ese ácido que obviamente va a contaminar. ¿Okay? Entonces, un auto eléctrico en su momento de uso obviamente no contamina porque no tiene emisión, pero a la larga sí, la disposición sobre todo de las baterías es un punto crítico. Claro, en este caso los fabricantes de estos automóviles ofrecen planes de que, claro, la batería se gastó, a los años le ofrecen el instalarle una nueva y ellos se quedan con la vieja para entonces hacerle un reciclaje. Así que en estos casos se trata de que ese contaminante no llegue al ambiente. Igual, el fabricante supuestamente se queda con la batería, la debe reciclar y no deberían llegar los contaminantes al ambiente como vuelvo repito. Sin embargo, el costo de estos autos lamentablemente ahora mismo es alto. Sí, usted me puede mencionar de que tienen una tecnología en que yo el carro lo pongo en piloto automático y él solito se maneja en una autopista. Pero eso es perfecto en países donde la señalización está bien colocada. Y a pesar de eso, se han dado un par de accidentes con vehículos Tesla. Bueno, supuestamente según Tesla no ha sido culpa del sistema de autonavegación, sino por otras razones, pero igual se han dado accidentes. Así que la tecnología todavía no podríamos confiar al 100%. Es más, no sé si ustedes conocen a un señor llamado Mayer Mirachi. ¿Han escuchado de él? No, profe. No. ¿Y de Tina Yo Kera? sí, Tampoco. profe. Sí, ¿De Tina profe. Kera? Sí, profe. Sí, profe.
¿De Tinaquera o de Mayer Birrachi? De los dos. Tina Rita. ¿Quién es Tinaquera? Es la consentida de Mayer Mizrachi, la perrita. O sea, adoptó una perrita criolla y bueno, le puso ese nombre y tiene hasta su Instagram y todo lo demás, ¿no? Pero entonces el señor él hace unos años atrás estuvo implicado en un problema con el gobierno de turno, donde lo acusaron de que un software que él tenía que darle al gobierno, perdón, no tenía las certificaciones, estuvo preso en Colombia, bueno, un bochiche grande, regresado acá a Panamá. Supuestamente todo quedó en que no tenía culpabilidad. Él tiene un auto Tesla, él está también promocionando la venta de los Tesla aquí en Panamá. Y hace unas semanas atrás, bueno, más bien un par de meses atrás, él casualmente estuvo probando el sistema de autonavegación. Entonces, ¿qué sucede? En una avenida en Panamá de repente habían pintado 3 carriles. Y cuando el auto estaba circulando por los 3 carriles, hasta ahí todo bien. De repente, ¿qué sucede? Llega un punto en que la pintura de los 3 carriles se detiene abruptamente y de repente no sé qué locura fue lo que pusieron en la calle y de repente la avenida se convierte en 2 carriles. ¿Y qué pasó con el sistema de autonavegación en ese momento? Cuando llegó a ese punto abrupto en que se detuvieron los 3 carriles, el sistema no sabía para dónde ir. Porque los sensores están viendo la pintura de la calle. Esa es una de las cosas que están aplicando estos sensores. O sea, él se maneja con GPS, sabe de repente si la calle es one way, en qué sentido, cosas como esa. Pero también esos sensores están viendo la señalización de la calle, la pintura de la calle. Y si las calles aquí en la ciudad no están bien señalizadas, bien pintadas, entonces obviamente el automóvil no va a poder trabajar al 100% con estos sistemas nuevos de autonavegación. Entonces el auto, él mismo lo enseñó, que el auto de repente llegó a ese punto y se volvió loco y no sabía qué pasó con las 3 vías, ¿no? De país, bueno, él puso esto ahí en Instagram, en Facebook, ahí después entonces la gente del MOB fueron, o de la TT, no recuerdo qué, volvieron a pintar y bueno, ahí hasta les pagó la comida cuando estaban haciendo nuevamente la pintura. Pero el detalle es este, o sea, estos sistemas nuevos requieren también una infraestructura en las calles que no tenemos, por ejemplo, aquí en Panamá. Una infraestructura adecuada. ¿Ah? Una infraestructura adecuada porque me imagino que la organización de las vías en otros países que tienen un mayor avance en cuanto a esos temas señalan muy bien las cosas para que justamente evitar esto y que cuando se utilizan esos vehículos, el vehículo pueda cumplir bien su función. Exacto, Porque o sea, imagino que al final es una máquina que está siguiendo un patrón, una coordenada. Digo, exacto, o sea, una función, mejor dicho. es como de repente también cuando usted le dan una dirección. En otro país le dicen calle, tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, y usted llega y ve que en la esquina tienen el nombre de la calle. O sea, llega a la dirección de una manera fácil. O le dice a un taxista y el taxista lo lleva a la dirección fácil. Aquí de repente usted necesita ir a San Mateo, calle tal. ¿Cuál es esa calle? ¿Hay alguna de esas calles que tenga en las esquinas señalizada qué nombre de calle es? ¿Mm? Sabemos que, por ejemplo, algunas calles de Chiriquí, o sea, del centro de Chiriquí, sí tienen alguna que otra señalación, pero que muestra cuál es el nombre de la calle, pero otras no. A menos que algunas, usted lo ha dicho. a menos que verifiques en Google Maps, que ahí sí a veces algunas sí aparecen,
Pero Ujú. conforme uno va caminando por la calle, cuando está en el centro de la ciudad, hay unas vías que ni siquiera tienen señalización de cómo se llaman y eso. Exacto, o sea, de repente nosotros aquí estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, calle Cuarta, sabemos cuál es, calle Tercera, sabemos cuál es, la F Sur, sabemos cuál es, la C Sur, que es la vía rápida, sabemos cuál es, pero de repente me dicen la avenida Séptima, esa donde está, o sea, ni siquiera podemos guiarnos bien cuando nos dan la numeración de una calle o una avenida. Entonces, vuelvo, repito, estos autos, estos sistemas, no solamente el Tesla tiene eso. Aquí, por ejemplo, en David hay un concesionario que está vendiendo, no estoy haciendo de propaganda, pero en este caso sé que esos automóviles también tienen estos sistemas de autonavegación, los eh, Subaru, y también tienen estos sistemas de autofrenado y protecciones activas al momento de que usted está circulando por las calles. Pero igual, o sea, igual que el Tesla, si usted no tiene guía en las calles y demás, se pierde, no funciona. Y entonces, por un lado, esos autos ahora mismo en ese aspecto no funcionan aquí en Panamá. ¿En qué otro aspecto no funcionan? Usted me mencionaba de que los costos de operación, lamentablemente ahí sí le tengo que decir que los costos de operación de un auto eléctrico aquí en Panamá ahora mismo serían bastante elevados. Nosotros tenemos ahora mismo la energía eléctrica más cara de la región, ¿ok? Y si en nuestras casas nosotros nos quejamos cuando de repente el recibo sube un par de dólares con los aparatos que tenemos y Y eso, decimos profe, que, eso, ah, profe, parece increíble porque nosotros le vendemos luz eléctrica a otros países y en nuestro propio país uh-huh. la pagamos más cara que allá, cuando ellos la compran. Pero ¿por qué la pagamos más cara? O sea, tenemos una planta de energía hidroeléctrica bastante grande, pero ¿qué sucede? Las hidroeléctricas venden como si fueran térmicas, porque el mercado nuestro está hecho para que los generadores siempre ganen y que los distribuidores también siempre ganen. Entonces, por esa razón, el que se ponga a estudiar el mercado eléctrico se va a dar cuenta de que las generadoras hidráulicas, en la cual supuestamente los costos de venta deberían ser bastante bajos porque están utilizando un bien renovable que es el agua para generar, no están comprando el agua, no están como una térmica que tiene que comprar combustible búnker o carbón o gas para generar. Entonces, por los arreglos y las macalucias en las que está armado nuestro mercado eléctrico, vuelvo y repito, las hidráulicas venden prácticamente al precio de las térmicas. Y por esa razón es que nosotros tenemos la energía muy cara aquí para. Y desgraciadamente, como dicen por ahí, los gobiernos, a pesar de que la gente proteste, no le ponen el cascabel al gato. Y tenemos que estar viviendo entonces con estos altos costos. Entonces, imagínense, compra usted el auto eléctrico, tiene que enchufarlo en su casa, el costo de la energía entonces que va a tener que pagar se va a incrementar. Y además de que también en los mercados más eh, mercados modernos de países ya desarrollados, esta tecnología de los autos eléctricos ha venido amarrada con que también las distribuidoras eléctricas y los mismos concesionarios de los autos coloquen puntos de recarga. Si ustedes buscan en internet, por ejemplo, en Estados Unidos, Y ya tienen como sus en propias todo el país, paradas ¿no? para recargar el auto. Así O sea, parecido como si fuese una gasolinera, nada más que para llenar de energía eléctrica al vehículo cuando se descarga o cuando está a punto. exacto, o sea, el punto de recarga es como si fuera una gasolinera, correcto.
pero si usted busca el mapa de distribución de puntos de recarga eléctricos en Estados Unidos, en Europa, usted va a ver una cantidad prácticamente, o sea, no a la par, pero ya bastante extendida de estas estaciones de recarga en Estados Unidos, en Europa, que son los lugares donde se está tratando de incentivar más el uso de este tipo de automóvil. Casualmente porque muchos de estos gobiernos se han propuesto eliminar las emisiones a una cantidad de años. Por ejemplo, en Europa ellos tenían que para el 2050 ya no debían existir rodando ningún carro con combustión interna. Creo que después lo cambiaron, no sé si al 2040, algo así. Pero, o sea, en estos países ellos ya están enfocados en que debe cambiarse este tipo de automóviles de combustión para llevarlos a algo más amigable al ambiente. ¿Cuántos puntos de recarga usted ahora mismo sabe que hay en Panamá? Aquí en la vía, ¿usted ha escuchado algún Eso punto sí de no sé, recarga? profe. Hace un par de años en las noticias, una empresa de esta distribución ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí, profe. profe. Sí, ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Sí, lo que pasa es que no sé, se me desconfiguró el inalámbrico, déjame ponerlo de nuevo para ver.
¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Un momento que cancelé el audio, el micrófono, perdón, y ya se arrebató esto que no quiere funcionar. Bueno, entonces estábamos hablando con respecto a nuestro, nos hemos quedado trabajo con los autos eléctricos. Vamos a ver si terminamos ya con eso. Entonces ya les mencionaba de que los problemas que tendríamos nosotros con ellos son, uno, el alto costo, y número dos, obviamente, señalización la señalización en las autovías. Y el tercer gran problema, que ahora mismo no tenemos una infraestructura de estaciones de recarga como las que están en países ya desarrollados. Hay otros tipos de autos los cuales tratan también de entrar en esta característica de amigables con el ambiente. Los que empezaron realmente con esta revolución fueron los híbridos, pero los híbridos son autos que tienen motor de combustión interna y un motor eléctrico. Y el detalle es que obviamente todavía por estar usando el motor de combustión, entonces estamos haciendo emisiones menores que un motor grande de combustión, pero igual estamos emitiendo emisiones. Por ahí también está la tecnología de los autos de hidrógeno. Pero esos autos de hidrógeno también, al igual que los eléctricos, uno de sus inconvenientes son el alto costo. Y en este caso, inclusive en los países más adelantados al nuestro, también tienen el inconveniente de que no se ha extendido una red de recarga de hidrógeno. Así que por esa razón, entonces, estos autos no los vamos a ver. Por lo menos aquí en Panamá tampoco hay ninguna estación de recarga de hidrógeno, así que estos automóviles no los vamos a ver rodando por un buen tiempo en un país como el nuestro. Además de que también esta tecnología de hidrógeno están tratando de mejorarse para la seguridad de las personas. El hidrógeno como gas es un gas bastante volátil, así que a pesar de que se han mejorado los tanques de reserva dentro de los automóviles, que todavía hay cierta desconfianza por esa característica del gas. Hay nuevas tecnologías en las cuales se están creando hace unos días estaba leyendo eso, unas pastas, las cuales tienen concentraciones de hidrógeno mucho mayores que el hidrógeno gaseoso. El hidrógeno gaseoso tenemos que, al igual que el gas de cocina, comprimirlo en el tanque para aprovechar la mayor cantidad posible. Y entonces, en este caso, en el hidrógeno en pasta, obviamente es una mezcla de elementos en las cuales se introduce el hidrógeno. Entonces lo hace mucho más seguro de manipulación. Pero, vuelvo y repito, son tecnologías que están en este momento siendo probadas para mejorar estos sistemas. Los únicos mercados en los cuales de repente existe una buena cantidad de recargas de hidrógeno es, por ejemplo, en Japón. En Japón, Toyota tiene un modelo de auto llamado Mirai, que es propulsado con hidrógeno, y ellos, por supuesto, para su venta interna, la misma Toyota ha incentivado la colocación de los puntos de recarga. Una de las ventajas de los autos de hidrógeno con respecto a los eléctricos es casualmente que, al igual que los de combustión o los de gasolina o diésel, el tiempo de recarga es bastante corto. O sea, simplemente usted llega a la estación, conecta la manguera, introduce el gas en el tanque de su automóvil y eso le va a tomar unos cuantos minutos. Así que estos autos tienen esa ventaja con respecto a los eléctricos puros, pero igual que los eléctricos, ya les dije, tienen estos inconvenientes
de costo y otras cosas. Bien, entonces, bueno, vamos a tratar ya esta diapositiva, no nos queda mucho tiempo aquí. La definición de física que uno encuentra, la definición básica, dice que es la ciencia encargada de estudiar los fenómenos del universo y las propiedades de la materia. Con ella se pueden establecer parámetros que permitan medir todo lo que existe e interpretar la realidad que nos rodea. Las dos primeras figuras que aparecen en esta diapositiva, a la mano izquierda, son representativas de la física que ya ustedes vieron, física 1. En este caso, en algún momento en física 1 ustedes vieron el manejo de resortes. De repente trabajaron con planos inclinados, vieron movimientos con respecto a la ley de Newton, etc. A mano derecha, lo que presentamos en esta imagen ya es algo que correspondería al curso que, como hace un rato les mencioné, fue eliminado de Física 3. El curso de Física 3 trataba de ondas y óptica. Y en este caso esta figura es una figura representativa de óptica. Vemos allí a la mano izquierda de la figura un texto que dice puntero láser. Vemos una flecha que sale de ese puntero láser, está incidiendo en una superficie y luego la flecha se dirige hacia otro punto donde tenemos lo que pareciera un ojo. ¿Ok? Como no se ve el resto de la cara, podríamos decir que es un ojo alienígena porque se ve que está fuera del resto de lo que sea cara, rostro, lo que sea. Bueno, el hecho aquí en este caso entonces es que la física 3 estudia la óptica, en este caso propiedades como la reflexión, la refracción de la luz, y no solamente en este caso se dedica a la óptica, sino que también al manejo de ondas. Onda puede ser algo tan sencillo como que usted, por ejemplo, llene un vaso con agua y luego suelte una gota en el medio de la superficie del agua, y usted, una vez que la gota toca la superficie del agua, va a ver que a partir de allí se van a mostrar una serie de ondas o círculos alrededor de ese lugar y que se van a ir expandiendo hacia las orillas del vaso. ¿Ok? Eso es una onda. Una onda también usted la ve en donde usted va a la playa y de repente en un momento determinado usted tiene que estar saltando porque viene ¿qué cosa? La ola. La ola en este caso también es una onda, el mar moviendo el agua. Esa ola es una onda que se está produciendo ahí a orillas de la playa. Obviamente la conocemos que la onda más destructiva de ese tipo son los tsunamis. Los tsunamis también es una onda provocada por, en este caso, un terremoto en el lecho marino. Como se Un desplaza el lecho maremoto. marino, ¿diga? Un maremoto, ¿verdad? Tsunami o maremoto, correcto. O sea, se desplaza el lecho marino, eso provoca entonces una onda que mueve la masa de agua, también de manera concéntrica. O sea, a partir de ese punto es como si tuviera soltado una gota de agua y entonces llega un momento que, por ejemplo, en una playa el mar se retira a una distancia mucho mayor que la que usted conoce cuando la marea baja. Si usted llega a estar en una playa y usted ve que el mar se retira mucho más allá de una marea baja, retírese de ahí porque viene luego entonces, no como nos lo pintan en Hollywood, que viene una ola super gigantesca. Y si no, vean los videos de hace unos años atrás en Japón, etcétera. Un tsunami no es una ola gigantesca que venga a arrasar todo, sino que viene una
masa de agua, sí, de varios metros de altura, que arrasa todo. ¿Ok? Y eso desgraciadamente es una onda producida por, en este caso, un terremoto. Y también cuando hablamos de ondas, nosotros también hablamos de ondas que son invisibles a nosotros. Ustedes ahora mismo en sus casas, dependiendo del proveedor de internet que estén utilizando, algunos de repente tienen una computadora conectada directamente con un cable, pero otros de repente están utilizando una tecnología llamada Wi-Fi o Wi-Fi, como quieran llamarla, la cual está utilizando ondas inalámbricas, las cuales parten de un aparato llamado router y llegan a una antena en su computadora, y eso obviamente se procesa y usted tiene comunicación de esa manera con aplicaciones conectadas a internet, o en este caso lo que estamos utilizando ahora mismo, Teams, ¿no? Y de ese tipo de ondas hay cualquier cantidad. Lamentablemente tengo que decirlo, siempre lo menciono, que hace años atrás un estudiante de civil dijo que él podía ver las ondas que estaban en el ambiente. Imagínense esto y vayan contando. ¿Cuántas emisoras de televisión tenemos nosotros localmente? No estamos hablando de cable, estamos hablando de emisoras que ustedes captan a través de una antena. Con emisoras se refiere a las que podemos encontrar en el radio, porque también cuando le colocamos una antena al Televisión, televisor, primero hablé de televisión. bueno, las nacionales, dígase la señal de TVN, Telemetro, Max, RPC, Ahí creo van que cuatro, Ser TV. Ser TV también es una de esas. cinco, En algunos canales más arribita de cuando es así de antena, creo que también sale uno que se llama Osana. van seis. Creo que son como 10, profe. Con una antena normal se pueden alcanzar hasta 10 canales. Okay. Vamos a poner 10 emisoras de televisión. ¿Ok? ¿Cuántos proveedores de internet hay? Perdón, ¿cuántos proveedores de celular hay? Vamos por parte. 4, profe. 4, ¿verdad? A esos 4 lo multiplicamos por 2, porque usted está usando una señal que es para telefonía, y si tiene data activa, obviamente está usando otra señal para conectarse con data. O sea que por cada proveedor usted está utilizando 2 señales, son 8. 8 y 10, estamos hablando de 18. Ahora sí, ¿cuántas emisoras de radio FM usted podría de repente decir que hay aquí en David o en Chiriquí? Bueno, ahí sí creo que son un poquito más que las que hay en el televisor, porque sí hay varias emisoras que son aquí propiamente de Chiriquí. Uh-huh. Yo diría que como unas, no sé si me equivoqué, pero como unas 15 más o menos podría ser. Porque hay a nivel de noticias hay unas, a nivel de entretenimiento también hay otras. Y hay una que otra cristiana que también pertenece a la provincia. Así que Pongámosle 15. Vamos a poner por bajito, 15. 15 más lo anterior, ¿cuánto es? 29, profe. 29 A no, eso, a eso más porque no súmele, por multiplica por 2. ejemplo, a eso súmele, por ejemplo, la radio de comunicación de los radiotaxis, que cada radiotaxi tiene su frecuencia.
A eso súmale la radio de comunicación de la policía, a eso súmale la radio de comunicación de los bomberos, a eso súmale la radio de comunicación de SINAPROC, ¿ok? Ya estamos por los 30 y pico, ¿verdad? Solamente con eso, si usted pudiera ver esas ondas de radio, estamos hablando que estaría pudiendo, usted podría ver frente a usted en el aire 30 y tantas ondas. ¿Usted estaría de acuerdo si estuviese viendo ese poco de rayas en el ambiente? ¿Qué va, profe? ¿Qué va? O sea, imagínense, ustedes ya saben cómo es una onda senoidal. Una onda senoidal, así como estoy moviendo el mouse, va así, ¿no? Imagínense que usted esté viendo 30 y pico de rayas de ese tipo. Yo creo Y eso que, que estamos siendo conservadores con las emisoras de radio. yo A creo eso que súmele que si nadie usted está quisiera, profe, caminando eso. en... ¿Perdón? Yo creo que nadie quisiera ver eso, profe, porque cuando uno se sienta a ver todo ese montón de ondas que están interactuando alrededor de uno, uno quedaría como que, y ahí yo sigo utilizando esto. Y a Y eso sí, súmele que, profe, por ejemplo, si usted está es caminando en verdad, una calle, las es personas verdad, que profe, tengan que Wi-Fi, cada uno tiene una frecuencia también, estaría sumando todas esas ondas de Wi-Fi en una calle. A eso súmele que, por ejemplo, solamente por poner uno, Sky, ¿saben qué es Sky, no? Sí, 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 sí sé que es Skype, profe. Usted, lo demás, Sí, profe. Sí. ¿qué es Sky? Sky es como otra distribuidora también de canales de TV e internet. Y también se maneja con la tecnología de que se le coloca una antena arriba a la casa. Ujú. Y Ok, entonces ahí envían señales de diferentes canales. En su mayoría se promociona para los canales deportivos y cosas así, porque ellos transmiten partidos que no se pueden ver en el canal en los canales normales de TV. correcto. O sea, el que usted tenga una antena sobre su casa, eso no significa que el satélite que está allá arriba esté apuntando a su casa directamente para que usted reciba la señal. Un satélite puesto en órbita de una empresa como esta, él está soltando esa señal y está, por decirlo así, bañando todo un país. Que la antena que usted le coloquen sobre su casa capta y concentra esa señal para que usted pueda ver los canales que usted contrate, son otros 500 pesos. Sin embargo, vuelvo, repito, o sea, esa señal está siendo irradiada a todo un área en la superficie de la Tierra. Así que estaríamos sumando todos estos proveedores de canales por satélite a las señales que usted está viendo. Más eso también, obviamente, los satélites que están transmitiendo vía satélite para otros eventos. ¿No? O sea, Y me eso imagino, sería un profe, soberano enredo de rayas que usted estaría viendo en el ambiente. y profe, me imagino que esa señal que se envía desde el satélite, vamos a decir que para que como usted menciona, se irradia en un determinado área, solamente las personas que posean la antena esa para poder captar esa señal, entonces estarían disfrutando del beneficio de tener Skype, pero las demás personas no están teniendo el servicio activo, pero igual reciben la radiación, me imagino. Exacto, exacto. O sea, usted está en su casa, usted está conectado con cable onda, pero usted, hacia arriba está llegando esa señal. O sea, el que usted tenga una antena no garantiza tampoco que lo reciba, ¿no? Usted necesita también entonces un decodificador de ellos para decodificar la señal y poder ver los canales. Así que usted puede poner una antena también de ese tipo, pero no por eso va a sintonizar los canales así porque sí. Sí, Pero a eso igual, me refiero. Tiene que ser una antena que venga directamente al servicio de ellos con ese decodificador para poder recibir correctamente la señal. Pero lo que me parece un poco interesante eso que usted menciona es eso, pues,
que igual usted no tiene que tener el sistema o el servicio activo, igual está siendo irradiado y no por eso solamente, sino por muchas. Ujú. Por eso es que ustedes de repente cuando alguien, alguna empresa de estas de celular quiere colocar una antena en un área residencial, muchas veces las personas de esa área residencial protestan porque no quieren el que se coloque esa antena, porque piensan que esa antena les va a provocar cáncer por las radiaciones que están recibiendo. Pero, o sea, ya le estoy diciendo, y eso ya le estoy diciendo como cultura a ustedes, nosotros estamos recibiendo radiaciones electromagnéticas de, o sea, ya sumando esto de los satélites, estamos hablando de 40 y pico, 50 y pico. O sea, cualquier cantidad de radiación nosotros estamos recibiendo hoy en día, y eso no ha incidido en que hayan aumentado los casos de cáncer o de otras enfermedades de ese tipo. ¿Por qué? Porque, o sea, las estipulaciones para que un proveedor de estos coloque una antena es que esa antena irradie señal a una cierta potencia que no afecte a las personas. O sea, ya los estamentos internacionales han hecho estudios y se ha encontrado obviamente la cantidad máxima que usted puede poner de potencia en una antena que no afecte a las personas. Ustedes en su casa tienen hornos de microondas, ¿verdad? Sí, profe. Ustedes han visto los enanitos que cocinan la comida dentro del horno. ¿Ah? Porque para una persona de la antigüedad es magia. Que usted venga y coloque algo crudo dentro y usted nada más ve una luz y que esté dando vueltas el plato y después salga ese alimento cocido, eso es magia. Pero sin embargo, hoy en día sabemos qué es lo que está pasando allá adentro. Allá adentro se está irradiando una señal de microondas, la cual tiene la suficiente potencia para interactuar con las moléculas de agua del alimento que usted esté insertando. Entonces, ¿qué sucede? Esa interacción de la frecuencia y la potencia de irradiación con respecto a las moléculas de agua hace que ellas empiecen y esa vibración de esas moléculas de agua produce calor. Y obviamente ese calor es lo que provoca que el alimento se cocine. ¿Ok? A diferencia de una estufa de gas que usted está colocando una llama para que esa llama caliente un recipiente, para que ese recipiente caliente el alimento, acá nosotros estamos mandando una señal electromagnética que hace ese efecto dentro de las moléculas de agua del alimento, que ellas empiecen a vibrar, se calienten y entonces de esa manera ese calor va a cocinar el alimento. Por eso es que entonces muchas personas cuando escuchan que un microondas hace eso y van a poner una antena de microondas cerca de su casa, piensan que entonces los van a sancochar ahí al lado de la antena. Pero vuelvo y repito, esos niveles de esas ondas ya están estudiados para que no suceda eso. Es como en los años 80, en los años 80 que empezaron a utilizarse los primeros celulares, que eran del tamaño de un bloque. Muchas personas de una vez salieron con que esos celulares daban cáncer. ¿Por qué? Porque cuando usted se está colocando ese aparato en su oído, las ondas electromagnéticas obviamente están llegando al aparato. Y las ondas electromagnéticas, porque usted sea José Pérez, no lo van a chifiar. Si las ondas electromagnéticas necesitan traspasarlo, usted lo traspasan. Entonces las personas decían que obviamente esos aparatos causaban cáncer. Inclusive hace unos años atrás todavía
estaba este movimiento de personas diciendo que los celulares causan cáncer. Pudiese ser que algunas personas estén predispuestas a que el recibir una cierta cantidad de radiación les provoque cáncer en el cerebro. Pero bueno, o sea, hay estudios que salen con que no, hay estudios que salen con que sí, y al final de cuentas seguimos utilizando los celulares. Pero, profe, una pregunta. Diga. La emisión de radiación nuclear no es diferente a la de radiación electromagnética. Sí, es diferente. Es más potente, es más dañina. Actúa de una manera mucho más rápida. O sea, usted, por ejemplo, con una radiación electromagnética tendría que ponerse a un nivel de microondas para ser afectado. De aparato microondas, ¿no? El que usted tiene en su casa. Pero la radiación que emana de un material radioactivo es mucho más fuerte y obviamente actúa mucho más rápido. ¿Ok? Bien. Entonces, en esta diapositiva hablamos de la física en la modernidad. Vemos un aparato que quizás sus abuelos utilizaron a la mano izquierda y un aparato que ustedes utilizan hoy cotidianamente a mano derecha. Los dos son teléfonos, pero el teléfono de la izquierda, con respecto a la derecha, ¿cuál es su gran desventaja? La movilidad, profe. La Movilidad. movilidad, exactamente. Ese aparato de la izquierda, usted lo tenía conectado en una cajilla en su casa. Si ese teléfono usted lo quería usar en el patio, ¿qué necesitaba hacer para mover el teléfono al patio? Llevarlo con todo y cable para no perder la señal. Profe, Exacto, o sea, colocar más cable para poder moverlo al patio. Y si usted quería ir con el teléfono a la tienda, Ya, profe, tendría que ser una persona muy adicta al teléfono para llevarse un montón de cables a la tienda. Había que andar con un carretito, profe, con el cable. ¿a andar con qué? Con un carrete con el cable. Exactamente. O sea, el aparato estaba restringido a que usted lo colocaba en un lugar y estaba en ese lugar prácticamente inamovible, ¿no? Las tecnologías modernas nos permiten que ahora este elemento que tenemos ahí a mano derecha, mucho más liviano, mucho más pequeño, nos permite, claro, dada la cantidad de carga que tenga la batería, movernos y hacer y recibir llamadas donde sea. Y claro, las ventajas también adicionales de que nosotros podemos navegar, o sea, utilizar data, navegar en internet, conectarnos y conversar con personas a través de la señal de internet, etcétera. El de la izquierda solamente era para hablar por la línea telefónica. Cuando empezó a utilizarse el internet utilizaba casualmente la línea telefónica para conectarse. Usted tenía un aparato también llamado módem, pero mucho más pequeño que los que tienen ahora mismo en sus casas, ya sea de cable onda o fibra wireless, que cuando usted necesitaba conectarse a internet, él marcaba un número telefónico, luego usted escuchaba una serie de sonidos de protocolo de conexión y ya una vez que se conectaba, entonces la línea quedaba bloqueada, porque era como si usted estuviera haciendo una llamada telefónica que cuando usted está haciendo la llamada telefónica no puede recibir otra llamada, a diferencia de un teléfono nuevo en el que usted está haciendo una llamada y de repente otra persona lo llama y le aparece allí si usted quiere contestar otra llamada, ¿verdad? Esto no, esto se bloqueaba y usted navegaba con la extraordinaria velocidad de kilobytes. La velocidad más rápida con la que con un módem y con esta línea se podía navegar era con un módem de 56 kilobytes. Hoy en día hablamos de conexiones de mega. Si ustedes recuerdan los prefijos kilo, mega, o sea, estamos hablando de
y luego viene tera, etcétera, ¿no? O sea, entonces las conexiones nuestras hoy en día son de megabytes. En ese tiempo con esta tecnología era kilobytes. Se siguió utilizando el cable de cobre, se mejoró la tecnología y apareció lo que se llamaba ADSL y se lograron mejores velocidades, pero el cable de cobre tenía un límite que ya usted a cierta velocidad provocaba interferencia. Hoy en día nuestros sistemas utilizan megabytes porque las conexiones ahora se hacen con cables de fibra óptica. Y regresamos entonces a esto, que para hacer las comunicaciones, ahora utilizamos la óptica a través de señales láser en una serie de cables, entre comillas, que no son más que unos elementos casi de vidrio por el cual se transmite la luz. Y obviamente cuando hablamos de transmitir luz, estamos hablando de velocidades de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. O sea, mucho más rápido que la velocidad que se lograban con las conexiones de cobre. Y todo esto, vuelvo y repito, o sea, aquí hablamos de desarrollo de la tecnología en la física, bombillas eléctricas. Hace unos años atrás nosotros utilizábamos bombillas incandescentes. Bueno, todavía la utilizan. ¿Saben qué es Chubecca Burger? Por supuesto que sí, profe. ¿Qué es Chubecca Burger? Sí, profe. ¿Qué es? ¿Qué es? El Chubecca Burger era el antiguo, el lugar antes donde se le llamaba ahí a la parada de San Mateo. Cuando estaban antes los antiguos puestecitos. Y ahora también se le llama así, pero ahora están mejor colocados que antes. Antes estaban a la orilla de la calle. ¿Cuál es la característica de Chubecca Burger? ¿Vender qué? Frituras, Frituras profe. y cosas así de... ¿Y cómo mantienen esas frituras calientes? mm, Con la bombilla incandescente, profe. ujú. Ok. Nosotros utilizamos las bombillas que fueron diseñadas en los tiempos de Edison, incandescentes. Emiten luz, pero también tenían la gran desventaja de que la energía se perdía en calor. Pero obviamente esa energía perdida en calor se aprovecha en estos casos, en estos puestos, con ese tipo de tecnología de bombilla, porque entonces mantiene calientes los alimentos que usted está ofreciendo, ¿no? Pero para efectos eléctricos eso es pérdida. Entonces, hace unos años atrás, de repente los gobiernos nos trataron de impulsar el uso de las bombillas fluorescentes. Nosotros estábamos acostumbrados a ver, sobre todo en oficinas, estos tubos largos de iluminación blanca que sabíamos que consumían menos que los incandescentes, no producen calor, pero obviamente colocar en su casa estos tubos largos era muy, muy costoso. La tecnología se mejoró de modo de que se crearon bombillos en los cuales ustedes los podían enroscar en una roseta normal, pero que entonces eran de este tipo de tecnología y entonces empezamos a ahorrar energía eléctrica. Sin embargo, esa tendencia no se detuvo allí. Se conocía desde hace buena cantidad de años las propiedades de los LEDs y empezó a usarse entonces los LED para iluminación. Hace años atrás de repente se empezó a utilizar para la iluminación de las pantallas planas que tenemos hoy en día y de las portátiles. Si ustedes tienen la oportunidad de ver el espesor de la pantalla de una portátil de ahora con respecto al espesor de una portátil de hace 20 años, ustedes van a ver que ese espesor es mucho mayor de hace 20 años. ¿Por qué? Porque la iluminación en la parte trasera de la pantalla eran pequeños tubos de luz fluorescente. Y hoy en día esa iluminación trasera de las pantallas nuestras, vuelvo a recalcar, hoy en día es de iluminación LED. Entonces eso se llevó ahora también a los bombillos y entonces estamos utilizando ahora bombillos con iluminación LED, los cuales gastan mucho menos que los bombillos anteriores. Ustedes ven de repente cuando van a comprar un bombillo de estos, que le dice que, por ejemplo,
10 watts equivalen a 60 watts. O sea que 60 watts incandescentes, usted ahora está gastando solamente 10 watts en fluorescente y de repente menos de 10 watts en los LEDs. Y vemos entonces nuevamente en esa lista varios elementos que han ido cambiando: las estufas, los trenes, los barcos, las carretas, los vehículos eléctricos, combustión interna, aviones, naves espaciales, teléfonos domésticos, comunicación por ondas de radio, satélites artificiales, teléfonos celulares, obviamente el internet. Todos estos puntos que me acabo de leer han ido mejorando con el tiempo debido a las diferentes investigaciones que se hacen con los materiales que se utilizan, con las tecnologías utilizadas que van mejorando, y todo eso está englobado en lo que es la física. Bien. Entonces, el plan de estudio que nosotros vamos a desarrollar durante este semestre, en esta diapositiva vemos 3 capítulos. El primero se llama carga eléctrica y campo eléctrico, el segundo ley de Gauss, el tercero potencial eléctrico. En este tipo de contenido debemos, siempre digo a los estudiantes, debemos tratar de abrir nuestra mente a imaginarnos las cosas, porque tenemos eventos que no los podemos ver, pero sabemos que existen y están allí. Entonces, la mejor manera de atacar estos tipos de problemas es imaginarnos de que de repente pudiésemos ver los eventos. ¿Ok? Entonces allí vemos que el primer capítulo se habla de características de carga eléctrica, hablamos de lo que son los aisladores de conductores, la ley de Coulomb, principio de superposición, campo eléctrico, línea de campo eléctrico, distribución de cargas, dipolo eléctrico y movimiento de dipolo, movimiento de la partícula cargada en un campo eléctrico. El capítulo 2, ley de Gauss, flujo de campo vectorial, ley de Gauss, aplicaciones para aisladores de conductores, determinación de campo eléctrico de diferentes configuraciones de carga mediante el uso de la ley de Gauss. Tercero, potencial eléctrico, diferencia de potencial y potencial eléctrico, energía potencial eléctrica, relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico, superficie equipotenciales, potencial eléctrico de una carga puntual, el potencial eléctrico para distribuciones de carga discretas y continuas, gradiente del potencial eléctrico y su significado físico. Los últimos capítulos de este plan contemplan el capítulo 4, capacitores y dieléctricos, el quinto, corriente eléctrica y resistencia, el sexto, magnetismo, y el 7, fuentes de campos magnéticos. Ya en el capítulo 4, los elementos que hablamos allí, por ejemplo, capacitores, sí son elementos que nosotros podemos ver físicamente y lo vemos prácticamente en todos los aparatos eléctricos, desde televisores, computadoras hasta refrigeradoras. Nosotros tenemos esos elementos presentes. En el capítulo 5 se habla de corriente eléctrica y la resistencia eléctrica. Vamos a ver cuándo esta es buena y cuándo es mala. Y capítulo 6 y 7 entonces ya tratan con respecto al magnetismo. Si ustedes han alguna vez utilizado un imán y jugado con un imán, ustedes en algún momento, claro, han acercado el imán a otro objeto metálico y ven que el objeto metálico se pega al imán. ¿Ustedes en algún momento ven las líneas de campo magnético? No, pero sabemos que están presentes, que existe una fuerza magnética y que esa fuerza magnética atrae objetos que sean o tengan propiedades magnéticas. En este caso, materiales ferrosos. Bien. Para terminar entonces, aquí tenemos lo que es la evaluación del curso. Tenemos que se va a asignar 30% para parciales, 30% para semestral, 25% para laboratorio. Y antes que me pregunten, no sé quién es el profesor de laboratorio, si no lo conocen,
y además de que también durante esta semana, como todavía se está haciendo matrícula y se está esperando retiro de inclusión, van a haber cambios en algunos grupos, no sé ustedes, pero en otros grupos que le estoy dando clase, se van a asignar más horas de laboratorio por la cantidad de estudiantes. Entonces, allí 25% del profesor que sea de laboratorio que me tiene que dar esa nota. En asistencia se asigna 5%, que incluye el conectarse a sesiones dadas por el horario, aportes en preguntas, desarrollo de casos, etcétera. Y como tareas, entonces se va a asignar un 10%. La sumatoria de todo eso corresponde 100%. ¿Pregunta con respecto a esa evaluación? Creo que no, profe, todo está claro. Parciales, de repente estaríamos haciendo 3 parciales mínimos. ¿Ok? Los parciales no les doy fecha porque o sea, generalmente yo los exámenes los hago para ser desarrollados en 2 horas y cuando estamos terminando el tema que viene para un parcial, entonces es que converso con ustedes para ponerle fecha, para tratar de no caer en conflictos de fecha con otro profesor, porque muchas veces de repente le digo yo, vamos a hacerlo tal día, no, que tenemos ese día proyecto de esto, que tenemos que examen de esto otro, o sea, consensuamos, tal día estamos libres, tal hora estamos libres, hacemos examen. El año pasado, inclusive, hasta domingo estuve haciendo parciales. Así que en este caso, eso no hay restricción con esta hora de la no de la virtualidad, pues en este caso. ¿No hay preguntas entonces? Profesor, ¿Tiene la siguiente hora? Ya ahorita, dentro de un minuto, tenemos la próxima clase. Ok, entonces, bueno, vamos cerrando aquí pues esta presentación. Si no hay preguntas, entonces ya esta presentación la pueden descargar, ya está puesta en el canal general. Y gracias, profe. Bueno, Que gracias, profesor. Que y pasen bueno, un pues como te mencioné hace excelente. un rato, sería entonces ya hasta la próxima semana que nos volvamos a ver, porque la siguiente clase esta semana es ya Semana Santa, ¿no? Así que espero que tengan un buen resto de semana y fin de semana. Igual, profe. Hasta luego, profe. igualmente, profe, hasta luego. Chao, profe. Igualmente, Hasta luego, profe, profesor. gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Hasta el martes. Hasta el martes, profe. Hasta luego, profe.